¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Salude al que tiene a su lado y dígale gracias por estar en la casa del Señor en este día. Amén. Yo creo que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? En todo tiempo nuestro Dios siempre seguirá siendo bueno. Amén. Y sé que hoy es un día especial donde el Señor va a hablar a su pueblo. Cada día es una oportunidad más para conocer del Señor. Es una oportunidad más para aprender cómo Él actúa en nuestras vidas. Amén. Mira al que está a su lado y dígale: Dios te va a hablar. Vamos a colocarnos en pie y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Nehemías. Continuamos con Nehemías. Amén. El fin de semana antepasado compartíamos sobre cómo Nehemías dispuso en su corazón, al ver la necesidad de su pueblo, de ir nuevamente a su pueblo y reconstruir el muro que había sido destruido cuando los babilonios y los asirios destruyeron Jerusalén. Y hoy vamos a continuar aprendiendo sobre este precioso libro. Para mí es un libro muy hermoso. Nehemías capítulo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les parece si lo hacemos de manera alterna? Vamos a leer, yo leo un verso y ustedes leen el otro verso. Dice la palabra de Dios: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de toda la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadna, Zacarías y Mesulán. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
Luego les dijo: id y comer grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos o enramadas, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue solemne asamblea según el rito. Amén. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, encomiendo mi vida en tus manos. Padre, te pido que seas tú usándome, Señor, para hacer ese canal de bendición. Dame sabiduría, entendimiento, Señor, que provenga solo de ti, para explicar, Señor, y compartir tu santa palabra con nuestros hermanos. Bendito Dios, dale sabiduría y entendimiento, Señor, a tu pueblo, para que puedan ellos comprender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, te doy toda la gloria, Señor. Quita todo lo que no sea tuyo, todo lo que se interponga, para que tu palabra sea expuesta en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar asiento en esta mañana. Hoy vamos a aprender algo importante. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. En esta ocasión continuamos con el libro de Nehemías. Luego de que el muro había sido reconstruido, luego de que se había levantado oposición para la reconstrucción del muro, pero gracias a Dios había sido reconstruido el muro en Jerusalén. Los otros pueblos entraron en temor porque les pareció absurdo que solamente en 52 días hubiesen terminado la reconstrucción del muro de Jerusalén, y con tan poca gente, porque para reconstruir un muro tan grande se necesitaba mucho personal. Y en esta ocasión un hombre llamado Nehemías propuso en su corazón reconstruir el muro, y lo consiguió con la ayuda de Dios y el pueblo que se unió para esta reconstrucción. Aquí en el capítulo 8 comenzamos leyendo, dice que en el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Diga conmigo, como un solo hombre. Había unidad. Amén. Todo el pueblo se juntó como un solo hombre, había armonía. No existía diferencias entre uno y otro. Todos estaban bajo un solo propósito. Todos estaban bajo un mismo sentir. ¿Qué pueblo fue este que se juntó como un solo hombre? El pueblo que había venido de la cautividad. El pueblo que había estado preso en Babilonia. El pueblo que Esdras había guiado desde Babilonia hasta Jerusalén. Y todo
todo el pueblo se juntó como un solo hombre, había una gran unidad. Y se reunieron ¿dónde? En la puerta de las aguas. Cada puerta en Jerusalén tenía su significado. La puerta de las aguas hace referencia a la limpieza espiritual que se lleva a cabo por medio de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es como un río que fluye, es como un río que corre, que se extiende. Y aquí dice la Biblia que se reunieron en la puerta de las aguas, en la plaza, delante de la puerta de las aguas. ¿Sabía usted que la Biblia enseña que por la palabra es que somos limpios? Libro de Juan, capítulo 15, verso 3, Jesús nos dice: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Amén. ¿Sabía usted que el Salmo 119 se cree que lo escribió Esdras por todo el contenido que tiene? Esdras era un maestro de la ley. Esdras era un escriba. Y Esdras escribe el Salmo 119, y el mismo Esdras es quien dice: lámpara es a mis pies ¿qué? Tu palabra, y es que lumbrera a mi camino. Y en esta ocasión buscaron a Esdras para que leyera y explicara la palabra de Dios. No es coincidencia que al leer la palabra de Dios el pueblo sería limpiado por ella. Al leer la palabra de Dios serían limpios de toda suciedad que traían del cautiverio. Era un pueblo que venía posiblemente sin conocer a su Dios, porque era una generación nueva. Era una generación que había salido del cautiverio. Ellos conocían de Dios solo por lo que sus padres en otro tiempo les habían hablado. Pero en medio del cautiverio ellos olvidaron la ley del Señor. ¿Cuántos recuerdan quiénes fueron los que guardaron dentro del cautiverio la ley del Señor? Diga: Daniel y sus amigos. Ellos fueron los que propusieron guardar la palabra del Señor y serle fieles al Señor. Pero gran parte del pueblo de Dios durante el cautiverio decidieron hacer lo que hacían los babilonios. Decidieron agradar a otros dioses y adorar a otros dioses. En esta ocasión habían reconstruido nuevamente el muro de Jerusalén, y era necesario que el pueblo fuera limpio de toda suciedad y de todo conocimiento vano que traían desde Babilonia. Y dice la Biblia que se reunieron para leer nuevamente la ley del Señor. La reconstrucción del muro trajo reformas, y una de ellas fue hacer de la lectura de la palabra de Dios algo en que pudieran deleitarse, algo en que el pueblo pudiera deleitarse, más que en la reconstrucción del muro, en la lectura de las escrituras. Le dijeron a Esdras. ¿Quién fue Esdras? Esdras fue el que dirigió el primer grupo de personas que regresaron a Jerusalén después de la cautividad. También fue el responsable de dirigir la reconstrucción del templo antes de la reconstrucción del muro. Esdras era escriba. Un escriba era un experto en la ley mosaica y era un experto en enseñar cómo se aplicaba la ley a la vida del hombre. El escriba en aquel entonces tenía como tarea preservar la palabra de Dios. El escriba tenía como tarea enseñar la palabra de Dios. Tenía como tarea interpretarla, aplicarla, darla a conocer a otros. En otras palabras, el escriba vendría a ser como un profeta, pero no un profeta que recibe la palabra, sino que interpreta la que ya existe. Ese era Esdras. Era conocido como un doctor de la ley y era una persona de mucha influencia. Por eso Nehemías se apoya en Esdras para que traiga el libro de la ley al pueblo. Una ley que el pueblo había desechado, pero que ahora ellos mismos piden que les sea leída. Una ley que el pueblo había abandonado por mucho tiempo. Aún los padres de la nueva generación habían abandonado
la ley del Señor durante el cautiverio. Se cree que el libro que leyó Esdras en este momento fue el libro del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, donde estaba escrita la ley del Señor. Y si analizamos la vida de Esdras, quien se cree que escribió el Salmo 119, era un hombre que amaba la palabra de Dios. Vea lo que dice el Salmo 119, verso 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esdras decía: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y nunca me olvidaré de tus palabras. En Esdras encontramos un hombre que amaba la palabra de Dios. Encontramos un hombre que se deleitaba en los mandamientos del Señor. Qué bueno es que la iglesia del Señor en este tiempo pueda deleitarse en los mandamientos del Señor, aun cuando estos choquen con nuestra forma de pensar, aun cuando estos vayan contrarios a lo que yo creo. Amén. El Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ame la palabra de Dios. Amén. Esto traerá grandes beneficios a su vida. En esta ocasión, el pueblo, tanto hombres como mujeres. En otra ocasión, cuando hacían las asambleas, solo se reunían los hombres. En este tiempo se reunieron tanto hombres como mujeres, y por ende todos los niños también, para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es para todos. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia: todo entendido se reunió para escuchar la palabra de Dios. Siempre les he dicho que la palabra de Dios es para cualquiera que la quiera escuchar. Para todo aquel que la quiera escuchar. ¿Sabía usted que Jesús mismo es el verbo hecho carne? Jesús mismo es la palabra hecha hombre. Y Jesús dice en Juan capítulo 6, verso 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. La palabra de Dios es para ti. Mira al que está a tu lado y díselo: la palabra de Dios es para ti. Amén. Versículo 3. Dice la Biblia que leyó en el libro delante de la plaza, delante de la puerta de las aguas, desde el alba. Esdras comenzó simplemente dando lectura al libro de la ley. El otro día hablaba con el hermano Luis, parece que era que yo decía: cuánta falta nos hace la lectura de la palabra. Aún le dije: tengo en mi corazón el deseo de hacer un culto solo para leer la Biblia, solo para empezar a leer un capítulo por reunión y empezar a ir comprendiendo la palabra poco a poco, estudiando la Escritura, porque cuánta falta nos hace leer la palabra del Señor. Debemos escudriñarla a diario. ¿Qué tal que nos tocara como le tocó al pueblo en este momento? Dice la Biblia que la leyeron desde el alba hasta el mediodía, hasta el amanecer, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor: la leyeron desde el alba hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Básicamente, aproximadamente 6, 7 u 8 horas de lectura continua de la palabra de Dios que ellos tenían para ese tiempo, porque para ese tiempo toda la Escritura no había sido escrita. Leyeron lo que tenían a su mano, la ley que el Señor para ese entonces les había dado. Y me impacta saber que lo hicieron por mucho tiempo. Y cuántas veces nos sentimos cansados y muchas veces hasta fastidiados
Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios, cuando vemos que ya el pastor empieza a pasarse del tiempo estipulado para el servicio. Créame, hay gente que viene aquí y sabe cuánto dura cada enseñanza que damos en este lugar. Y a lo que ve que van pasando 40, 45 minutos, ya esto va para largo. Ya esto como que se está extendiendo. Y aquí vemos que el pueblo no puso reproche. Aquí vemos que el pueblo no se escandalizó porque leyeron prácticamente mediodía la palabra del Señor. Hombres, mujeres y niños. Todo el pueblo estaba enfocado en lo que Dios decía por medio de su palabra. Iglesia, no se distraiga cuando venga a este lugar a escuchar la palabra del Señor, porque es un mensaje de Dios especial que está dando a través de un hombre para usted. Amén. No se distraiga, suelte sus pensamientos, quite de su mente todo lo que el enemigo ponga para que usted se distraiga y no escuche la palabra de Dios. Dios tiene en cada culto algo especial para nosotros. Amén. Dios tiene en cada servicio una palabra rema a nuestro corazón. Quizás a uno le habla de una manera, al otro le habla de otra manera. Pero créame, es para cada uno de los que estamos en este lugar. La palabra de Dios no es solo para alguien en específico. Ella siempre va a tener un rema de parte de Dios para cada uno por independiente. Mira al que está a tu lado y dile, es para ti la palabra. Y dile, y es para mí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la Biblia que prepararon un púlpito especial de madera. Y el escriba Esdras, verso 4, estaba sobre un púlpito de madera que había sido hecho para ello. Un púlpito especial para que todos pudieran ver al lector, para que todos pudieran ver y escuchar de mejor manera. Se pueden usar ciertas cosas para que la palabra de Dios llegue mejor. Dios puede darle a cada iglesia un método, una estrategia totalmente diferente, pero con el cuidado de que la palabra no sea distorsionada, sino con el fin de que la palabra del Señor sea mejor entendida. Porque es necesario que el pueblo de Dios entienda y comprenda la palabra, porque si no, no hacemos nada. Venimos a este lugar y salimos igual. Pero ¿sabe qué es lo que transforma la vida del hombre? La palabra. Lo que limpia al hombre es la palabra pura de Dios. Por eso Jesús lo dijo, ustedes están limpios por las palabras que yo les he hablado. Y me impacta también que dice, y junto a Esdras estaban ciertas personas. Y empieza a nombrar a los que estaban junto a Esdras. Esdras estaba rodeado de hombres de Dios que le apoyaban en la interpretación y en la explicación de la palabra a todo el pueblo. Cuando el ministerio de Dios es grande, debemos apoyarnos en hombres de Dios para que la palabra fluya mejor. Yo creo que este ministerio es un ministerio que se está ensanchando con la ayuda de Dios. Creo que creceremos, nos extenderemos hacia otros lugares. Creo que la palabra de Dios se extenderá a través de este ministerio. Por eso a diario le pido a Dios que haya gente que sea para nosotros como pastores apoyo. Que haya gente que sea apoyo en entender, comprender, explicar la palabra de Dios, para que ésta fluya. Para que el día que nosotros no estemos haya alguien que pueda usted decir, voy a ir donde esta persona para que me explique porque no he podido entender. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo creo que la iglesia cristiana en Carrillo va a crecer y se va a capacitar en la palabra. Amén. Se va a capacitar en aprender, en estudiar, en escudriñar a diario la escritura. Porque la iglesia necesita entender y comprender la escritura. La iglesia necesita gente que ame la palabra. La iglesia necesita gente que se deleite en la lectura de la palabra. Amén.
Debemos deleitarnos en leer la palabra de Dios todos los días. Así como nos deleitamos en la yuca con el suero, en la sopa de gallina, en el guiso de carne, en la lenteja, deleítese en la palabra del Señor, porque ella es la que alimenta su espíritu. Amén. ¿Sabe que usted alimenta la carne cuando se come el arroz, cuando se come el desayuno, cuando se come la cena, cuando sale a comer con la familia? Está alimentando su carne, pero su espíritu también necesita ser alimentado. Y el alimento al espíritu es la santa palabra del Señor. Que no pase un solo día en que nosotros no leamos la palabra del Señor. Debemos hacerlo a diario. Y dice la Biblia en el versículo 5 que abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, dice la Biblia, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento, todo el pueblo tenía la mirada fija en el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento. Y aquí por segunda ocasión se dice que el pueblo puso total atención en las sagradas escrituras. Esa gente no fue a la puerta de las aguas, no fue a la plaza a mirar tal vez cómo estaba Esdras vestido. Esa gente no fue a mirar lo bonito que Esdras leía la escritura. Esa gente fue con toda su atención puesta en la palabra, porque sabían que esa palabra era la que iba a cambiar sus vidas. Amén. Pero sucede que en muchas ocasiones, por no estar pendientes de la palabra del Señor, no sabemos ni siquiera de qué se habló. No sabemos ni siquiera de qué compartieron, cuál fue el mensaje, y salimos igual y nos vamos con el mismo vacío. Venimos a este lugar con muchos vacíos en nuestro corazón que solo van a ser llenos por la palabra de Dios. Pero yo le digo a la iglesia hoy, no distraiga su mente, proponga en su corazón y en su mente el venir a este lugar con toda la atención puesta en la palabra del Señor. Amén. Enfoquémonos en aprender. Oye, ¿y si viste los zapatos del pastor? Estaban sucios. Y la otra persona le dice, sí, el Señor a mí me habló y me dijo que me va a bendecir. No, yo vi fue los zapatos del pastor. Iglesia, pongamos nuestra atención en lo que requiere importancia. En este lugar que hemos consagrado casa de Dios, ¿cuántos creen que es así? En este lugar que hemos consagrado tabernáculo para adorar al Señor, pongamos suma atención a lo que Dios nos habla en este lugar. Y dice que Esdras comenzó bendiciendo el nombre del Señor. Verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Oró a Dios, porque Él es quien abre los ojos y los oídos para que el hombre pueda entender. Oró a Dios porque Él es quien le da la sabiduría al hombre para comprender la escritura. Salmo 119, y volvemos al Salmo de Esdras. Verso 18, él le dice al Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque muchas veces tenemos nuestros ojos vendados. Hay muros que se levantan. Hay fortalezas que se levantan que impiden el conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y hay fortalezas que el enemigo va a levantar cada domingo que tú vengas a este lugar para impedirte que esta palabra llegue a tu corazón. ¿Por qué el evangelio ha sido tan pisoteado si hay tanto evangélico? Porque muchos de esos evangélicos van a la iglesia y no están pendientes de lo que Dios quiere hablar. Si estuviésemos pendientes de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, esta palabra hiciera un cambio en nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces cerramos nuestro corazón, que representa la tierra donde la semilla de la palabra es sembrada, y no permitimos que esa palabra produzca fruto.
porque endurecemos nuestro corazón. Pero aquí me encanta ver que hay un pueblo que le ora al Señor y que cree que el Señor puede cambiar sus vidas a través de la palabra. Cuando vengas al culto, pídele a Dios. Por eso siempre les coloco la imagen que dice, y es necesario orar antes de empezar el culto, para que Dios nos abra el entendimiento. Inclusive para orar por el pastor, para que el pastor cuando predique no salga a decir cualquier cosa, porque somos humanos. Y créame, esta palabra ha sido orada desde mucho antes, pero es necesario seguir orando por ella. Es necesario seguir orando por los expositores de la palabra. La Biblia dice que orando sin parar es que obtendremos la victoria. Dispón este día, si en realidad has dispuesto en tu corazón que este es el día que sacaste para el Señor, prepárate para lo que Él tiene cada domingo para tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la Biblia, bendijo Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Ellos estaban diciendo, Señor, que así sea. Y vuelven y lo confirman, que así sea, Señor. Que todo lo que nos vas a hablar, Señor, que así sea. No pusieron reproche a nada de lo que Dios tenía para decirles a ellos en ese momento. Dice la Biblia, levantaron sus manos en señal de adoración y alabanza. Dice la Biblia, se humillaron, reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo la pequeñez de ellos como hombres, y se inclinaron a tierra. No solamente se humillaron espiritualmente, sino que lo hicieron también físicamente. No solamente se humillaron para que Dios los viera, sino también para que los que estaban ahí hicieran también todo como ellos lo estaban haciendo. Dios merece toda honra y toda gloria. Y sabe que todo esto que hicieron, lo hicieron ante la lectura de la palabra. Por eso es importante que en este lugar, como les decía hace un momento, este lugar que hemos consagrado casa de Dios, sabemos que Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino en nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros. Pero este lugar es un lugar sagrado para Dios, porque fue consagrado para Él. En este lugar hagamos reverencia a su palabra. Yo entiendo por lo que leo aquí en Nehemías 8 que el pueblo estuvo de pie desde el alba hasta el mediodía escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros en muchas ocasiones no hacemos reverencia a lo que el Señor tiene para nosotros? Cuando leemos la Biblia es Dios mismo hablándonos a nosotros. Cuando leemos la Escritura merece reverencia de nuestra parte y entendemos esto, que Dios se merece toda honra, toda gloria y toda reverencia. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia, versículo 7, y los levitas, y empieza a describirlos a ellos ahí, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento nuevamente, dice, atento, diga conmigo, atentos, en su lugar. No se movían de aquí para allá ni de allá para acá. Los levitas eran hombres selectos, era gente de servicio que asistían a Esdras para ayudar a entender la palabra. Vuelvo y le repito, es necesario que la palabra del Señor sea comprendida para que ella cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. Mire, en Hechos capítulo 8, verso 29, dice que iba un etíope en un carro, y el Espíritu Santo de Dios le dijo a Felipe que se acercara al carro del etíope. Y Felipe se dio cuenta que este hombre estaba leyendo al profeta Isaías. Y le pregunta a Felipe, ¿entiendes tú lo que estás leyendo? Y este hombre le dijo, ¿cómo voy a entenderlo si no hay alguien que me enseñe? ¿Cómo voy a entenderlo? Y dice, y le rogó a Felipe que se sentara con él.
Apóyate de alguien que pueda enseñarte la palabra. A veces creemos que podemos solos. A veces creemos que con la simple lectura la vamos a comprender. Créame, cuando hacemos esto, Dios tiene el poder para hacernos entender su palabra, y yo lo creo. Pero es bueno que juntos la leamos. ¿Sabe que la gran mayoría de sectas y de iglesias han salido porque una persona se encerró sola a leer la Biblia y comprendió lo que quiso comprender y entendió lo que le dio la gana de entender, y crea una secta y una iglesia totalmente desfasada de la Escritura, con la palabra tergiversada? Es necesario que nos apoyemos en gente que explique la palabra del Señor. Dice: ¿y cómo podré entenderla si no hay alguno que me la enseñe? Dice la Biblia: el pueblo estaba en su lugar, la gente estaba deseosa y el pueblo estaba en su lugar. Hacían lo que fuera por entender la palabra del Señor. Leían, dice la Biblia, el libro de la ley, verso 8, lo leían claramente. En esa ocasión se logró explicar de tal manera que el hombre pudo entender con facilidad la palabra. ¿Sabe que en estos días escuchaba un pastor que le decía a la congregación: preste atención porque esta palabra me costó traerla hacia usted? Yo decía: ¿qué le costó? Pues claro, este varón tuvo que haberse preparado para que el pueblo pudiera entender lo que Dios tenía preparado. ¿Sabe que la iglesia tradicional en la antigüedad leían la palabra de Dios de espaldas y la leían en latín para que la gente se confundiera? Ponían cadenas a la palabra de Dios para que la gente del común no la leyera. Solo pocos tenían acceso a ella. Pero ¿sabe algo? Yo creo lo que Pablo decía, que la palabra de Dios no está presa. Y si la palabra de Dios logró soportar todo este proceso de la historia, y hoy en día la tenemos libre, porque sigue siendo libre y no pasará, aun cuando el cielo y la tierra pase, es porque Dios tiene un propósito con ella para cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Esdras leyó la palabra de frente. Amén. Leían claramente, le ponían el sentido, dice la Biblia. Ponían el sentido para poder entender la palabra. Daban todo de sí para comprenderla. Muchos estudiosos dicen que en este texto es donde nace el principio de la hermenéutica. La hermenéutica es esa parte que nos ayuda a entender y a comprender la Escritura. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación correcta de la Escritura. Y es importante explicar, no solo leer, sino también comprender. Como les dije en principio, era un pueblo que venía de la cautividad, era un pueblo que estaba escuchando por primera vez la Escritura después de mucho tiempo. No habían nacido en Israel, no se encontraban familiarizados con la palabra. Venían con costumbres diferentes de un pueblo pagano. Se tenían que ubicar en el contexto de la Escritura, conocer la historia del pueblo de Dios, conocer lo que estaba escrito. Y aquí es donde el pueblo, verso 9, dice la Biblia que el pueblo empezó a llorar al leer la palabra del Señor. El pueblo empezó a llorar al entender su pecado. El pueblo empezó a llorar al conocer su situación. El pueblo empezó a ser transformado por la lectura de la palabra. El resultado de entender correctamente las Escrituras trajo a ellos convicción de pecado.
trajo a ellos ese convencimiento de que eran pecadores. Por eso se entristecieron. Dice la Biblia que la tristeza que es del Señor es para arrepentimiento. Esa tristeza en ellos produjo arrepentimiento. La palabra de Dios hizo la obra en ellos. Segundo libro de Timoteo 3:16 dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, toda es útil. En ese momento a ellos esa parte de la escritura que tenían les ayudó y les hizo comprender que se encontraban mal delante de Dios. Por eso siempre he dicho que la palabra de Dios es como un espejo para nosotros, porque revela nuestra condición. Cuando la leemos, la carga del pecado se hace grande y sentimos que es necesario quitarla hasta que llegamos a Jesús y Él se lleva todo peso del pecado. Lo que convierte al corazón, lo que trae convicción de pecado, únicamente es la palabra del Señor. Ningún hombre, por más que te predique, te va a convencer si tú no crees la palabra del Señor. Una buena interpretación de la Escritura produce cambios en la vida del hombre. Amén. Versos 10 y 12. Nehemías, al ver al pueblo llorando, le dice al pueblo: no se entristezcan. Quiso dar ánimo al pueblo. Le dijo: día santo es a Jehová, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Esdras quería que se alegraran. Esdras quería que su tristeza no fuera mayor que el gozo de saber que habían sido perdonados, del gozo que saber que ya estaban seguros porque los muros habían sido reconstruidos. Cuando leemos la palabra del Señor, se produce en nosotros también alegría de saber que hay esperanza, de saber que aunque somos pecadores, hay alguien que murió por nosotros para liberarnos del pecado. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice la Biblia: vayan, coman grosuras, beban vino dulce. La palabra vino en el hebreo es mantak, significa bebida dulce. En este tiempo es que el vino ya se usa solo con el concepto de embriaguez, pero en aquel tiempo hacía alusión a un jugo de uvas dulce. Y dice la Biblia: vayan y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado. Habían extendido las palabras que se les habían enseñado. Tuvieron convicción de pecado, entendieron que Dios podía perdonarlos, y esa interpretación trajo gozo a sus vidas. Verso 13 al 15. El pueblo de Dios, dice la Biblia, que hizo la fiesta de las enramadas, de las cabañas, de los tabernáculos. Leyeron el libro de la ley. Y dice la Biblia que se juntaron todos los príncipes después de haber leído el libro de la ley, porque querían entender las escrituras. Verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo. ¿Cuántos cabezas de familia hay acá? Diga conmigo: es mi responsabilidad. Amén. Entender la palabra. Mire, dice: se reunieron todos los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes, los levitas, con Esdras, para entender las palabras de la ley. Y encontraron que Moisés, el Señor le había dicho que hiciera esa fiesta de las enramadas, y ellos entendieron lo que tenían que hacer. La parte del libro que leyeron, había una orden dada por Dios y la hicieron. No fueron negligentes ante la palabra, obedecieron.
entendieron la escritura y la pusieron por obra. ¿Cuál es tu reacción, iglesia, cuando lees la escritura? ¿Cómo reacciona tu mente y corazón cuando te enfrentas a la palabra? ¿Será que lo primero que dices es yo creo? ¿O será que lo primero que dices es amén, amén? ¿Cómo estamos reaccionando? Hay gente que me ha dicho yo le creo a Dios y a su palabra. Bueno, demuéstramelo en realidad. ¿Qué es lo que Dios dice y no lo que yo creo? Ellos estaban deseosos de comprender. Hallaron escrito algo y lo pusieron por obra. ¿Cuántos de nosotros leemos la Biblia? ¿Cuántos creyentes hoy en día leen la escritura y dice la Biblia en el Nuevo Testamento, y el que es de Dios no peca, y seguimos en pecado? Porque nuestro corazón no está reaccionando con arrepentimiento al escuchar la palabra del Señor. Porque nuestro corazón quiere vivir todavía bajo la cultura y costumbre del mundo y no bajo lo que la palabra de Dios dice. Amén. El pueblo de Dios obedeció. Ellos no solamente la entendieron, ellos también la obedecieron. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De nada sirve la palabra del Señor si solamente se entiende y no se obedece. De nada sirve ser un docto en la ley, en la palabra, si no vamos a ponerla por obra. El evangelio que Jesús nos enseñó consiste en vivencias. Jesús dijo: lo que he oído del Padre se los he venido a decir a ustedes. Y no solo vino a decirlo, también dijo: he venido a rescatar lo que se había perdido. Hay acción. Este es el año del Señor, dijo Jesús. Jesús no solamente vino a contarnos una historia, sino a ponerla por obra, a demostrarnos que hay un Dios en el cielo que sana. Amén. A demostrarnos que hay un Dios en el cielo que salva. A enseñarnos que hay un Dios en el cielo que perdona, que libera. Jesús es el ejemplo vivo de acción. Él es el verbo hecho carne. Amén. Y vea cómo termina esta historia en el libro de Nehemías. Que el pueblo de Dios, Esdras, le leyó la ley cada día. Se preocuparon por seguir haciéndolo. Se preocuparon no solo por leerlas en un momento específico, sino por seguirlo haciendo día a día. Y hicieron fiesta porque la palabra de Dios había vuelto a ser leída. ¿Se puede imaginar usted la alegría tan grande de este pueblo al volver a escuchar la palabra de Dios después de mucho tiempo? Y usted y yo, que la tenemos a la mano, no nos preocupamos por leerla. Usted y yo, que la tenemos revelada. ¿Sabe una cosa? En aquel tiempo había que interpretarla aún más. En este tiempo ya la tenemos revelada, porque Dios se la dio a conocer a estos hombres que la hicieron llegar a nosotros. Debemos preocuparnos a diario por amar la palabra del Señor. Mire que yo no sé qué tengo yo, pero a mí me encantan las Biblias nuevas. Y donde quiera que vamos y vemos una Biblia que nos gusta, hacemos lo posible por comprarla. La otra vez fuimos a un congreso y vimos una Biblia y yo dije: esa Biblia me gusta, está bonita. La compramos. Y no sé si el hermano Luis o alguien se ha dado cuenta que por aquí hay muchas Biblias, ¿cierto? Y por lo general en los cultos usted va a encontrar Biblias regadas durante toda la iglesia. Las prestamos para que otros la lean. Hace poco nos regalaron una y yo digo, bueno, la palabra de Dios hay que amarla.
No solo por lo bonito que pueda ser este libro físico como tal, sino por lo que contiene, por lo que está inmerso dentro de ella. Y a diario, créame, a veces vamos ahí a Panamericana y hay cantidad de libros y cogemos para el lugar donde están las Biblias, a ver si hay una nueva, no porque nos vaya a traer algo nuevo, sino que nos gusta tener la palabra del Señor. Amén. Pero qué tristeza que hay gente que no se preocupa por la Escritura, no se preocupa por amar la palabra del Señor. Cuando empecé a leer el libro de Nehemías, me impactó la forma en cómo Nehemías actuó, las reformas que Nehemías hizo. Y no solo eso, Nehemías hizo cantidad de reformas al pueblo. Después que leyeron la palabra del Señor, dice en el capítulo 9 que confesaron sus pecados, se arrepintieron, y eso me recuerda también lo que sucede acá en el Nuevo Testamento, para que no digan que es solo el Antiguo. Cuando Pedro predica por primera vez, esta gente preguntó: bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué le dijeron estos varones? Arrepiéntanse y bautícense. ¿Cierto? La palabra de Dios debe traer arrepentimiento al corazón del hombre. Si no, no está sirviendo de nada. De nada sirve venir domingo tras domingo a este lugar, viernes tras viernes, sábado tras sábado, si no hay un cambio. Si no decidimos en nuestro corazón atender los dichos del Señor en su palabra. Amén. Es necesario poner por obra la palabra del Señor. ¿Y sabe a qué los condujo ese arrepentimiento? De confesar los pecados en el capítulo 9, nos lleva al capítulo 10, que dice que el pueblo hace un pacto. ¿De qué? De guardar la ley del Señor. Capítulo 9, verso 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos una fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Yo meditaba, ¿por qué ellos firmaron esa promesa? Porque en aquel tiempo, en tiempos de la ley, todo debía hacerse a través de sacrificios, a través de hechos visibles. Pero sabes una cosa, que en este tiempo tú puedes proponer en tu corazón firmar esa promesa, pero es entre tú y Dios. Y esa promesa se verá reflejada en tus frutos, y ahí te conocerán por tus frutos, por tus acciones. Colócate en pie en esta mañana. Dios bendiga su santa palabra. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ella nos limpia y nos transforma. Señor, perdónanos, porque en algún momento de nuestras vidas, Señor, hemos olvidado tu palabra. Reconocemos, Señor, que pecamos contra ti por omisión, por no poner por obra lo que tú nos enseñas. Padre, hoy nuestros corazones, Señor, se rinden ante ti. Iglesia, en esta mañana sé sincera con el Señor. Iglesia, en esta mañana háblale al Señor desde lo más profundo de tu corazón. Señor, ayúdanos. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que nos estorbe, que impida
que amemos tu palabra. Señor, llévate de nosotros todo lo que esté ocupando, Señor, el lugar en nuestras vidas que le corresponde a tu palabra, Señor. Padre, solo tú sabes, Señor. Solo tú conoces nuestro corazón. Padre, no permita, Señor, que nos desviemos de la Escritura. Padre, yo te pido que guardes, Señor, la vida de cada persona que se para en este lugar para enseñar tu palabra. Yo te pido que guardes el corazón de cada siervo tuyo que se levanta, Señor, en este altar para traer una palabra a tu pueblo. Señor, yo te pido que cada vez que esta palabra sea compartida en este lugar, tu pueblo, Señor, tenga la capacidad para entenderla y ponerla por obra. Iglesia, pídele en esta mañana al Señor que puedas comprender y entender su palabra. Iglesia, pídele al Señor que su palabra te sea revelada. Pídele al Señor que quite toda venda de tus ojos y de tus oídos, para que tu palabra, su palabra pueda llegar a tu corazón, para que su palabra pueda cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Iglesia, clama al Señor en esta mañana y dile: Padre, sana mi corazón. Sana mi corazón que representa, Señor, esa tierra. Levanta tu voz al Señor, iglesia.